¿Qué esperamos del Fútbol Club Barcelona en la temporada 25-26? ¿Cómo suplirá el Fútbol Club Barcelona la baja de Íñigo Martínez? ¿Podrá jugar Hansi Flick sin delantero centro? En este vídeo, junto a Albert Blaya, trataremos los siguientes temas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro vídeo con compañía inmejorable, segundo vídeo sobre estas charlas que me gustaría ir haciendo más a menudo. Y en este vídeo tenemos a Albert Blaya, se dedica en casi totalidad, o por no decir totalidad, ahora nos irá contando también un poquito, en lo que es la actualidad del Barça, lo que es los análisis tanto en su canal de YouTube como antes en Relevo y en radio. Y así que nada, Albert, coméntanos un poco para el que no te conozca quién eres, a qué te dedicas y demás. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la presentación, por invitarme a tu canal. Nada, pues soy periodista. Hace ya unos años que sigo sobre todo al Barça, pero también al final en relevo hacía de todo, analizaba un poco todo el fútbol, tanto nacional, también internacional. Y yo me definiría como un apasionado del fútbol. Entonces, para hablar de lo que quieras, porque es evidente que mi canal es todo Barça, tanto primer equipo como filial, cantera, sobre todo, que me gusta muchísimo. Pero a mí lo que me apasiona realmente también es el fútbol y poder hablar de todo lo que vaya surgiendo. Y en cuanto a es tu labor periodística, ¿por qué te decides? Es algo que yo siempre me pregunto con este que consumo en redes sociales y es ¿por qué no intentar el trabajo en lo que es un club, no, igual no profesional, pero sí semiprofesional, como han hecho otros compañeros de la profesión como Axel Torres o Abel Rojas? Bueno, al final yo creo que eso es algo que tiene que salir si haces muy bien tu trabajo y si eres una persona la que los clubes, diríamos, consideran apta para poder hacer este trabajo. Yo siempre pienso que al final mi gran pasión es el fútbol, pero es comunicar, es hablar, es generar debate con gente. A mí esto es lo que realmente me apasiona. Y también, no nos engañemos, al final es algo que en los clubes es muy complicado y también a nivel económico muchas veces el camino es más incierto, porque es verdad que el periodismo sabemos cómo está, pero también es verdad que muchas veces organizando deportivismo, pudiendo colaborar en distintos frentes, a largo plazo puede ser incluso una mejor inversión, eso ya se va a ir viendo, y que en los clubes muchas veces, si no es un club, ¿no?, como una Real Sociedad donde está Bale, que ya hablamos de élite absoluta, cuesta mucho también ganarse el pan. Y realmente también creo que al final es algo que he tenido alguna oportunidad de colaborar con algún jugador, con algún club de alguna forma, pero siempre que no es algo que, diríamos, te reporte un beneficio económico en el que te puedes dedicar el 100% para estar a 50 y 50, entonces el trabajo se multiplica y yo creo que no te sale a cuenta a nivel de tiempo y eso es lo que más valoro, el tiempo, el poder dedicar también tiempo a los amigos, a la familia, a la pareja, etcétera, porque si no al final también te terminas perdiendo y terminas agotándote antes de tiempo. Me ha convencido, era una duda que tenía yo para resolver y ya entrando a lo que es el Fútbol Club Barcelona y entrando en tu especialidad, estamos en la temporada 25-26, ya ha empezado la liga, llevamos una jornada, pero todo análisis de lo que pueda ser o de lo que es siempre viene con un contexto previo. El Barça viene de una temporada 24-25 en la que sufrió un cambio de ciclo después de varios años derivado de la mala gestión por Bartomeu con entrenadores como Valverde, que sí que tuvo una buena etapa, luego Quique Setién, Ronald Koeman, Xavi Hernández, y llegó Hansi Flick para dar un toque de aire fresco al equipo, porque la plantilla era en esencia la misma, y sufrió un cambio, como digo, de emociones, de hambre, y sobre todo a nivel de juego, donde fue una temporada prácticamente excelente. ¿Qué valoración haces tú de la temporada 24-25? Bueno, ya creo que lo has definido tú. Es una temporada, creo que sorprendente, primero de todo, porque las expectativas, por lo menos en líneas generales, por lo que yo leía y también bajo mi punto de vista, no eran demasiado altas, en el sentido de que yo creo que el Barça lo que se le exigía era realmente ser un equipo que jugase mejor de lo que había jugado y a partir de ahí ver hacia dónde te podía llevar la propia evolución del jugador, porque no podemos olvidar que el Barça es una plantilla en la que sus grandes pilares son jugadores o muy jóvenes o futbolistas que estaban un poco en entredicho, como el caso, por ejemplo, de Rafinha, que es verdad que había firmado buenas temporadas, pero no podemos decir que Rafinha fuese el jugador que es ahora.
Yo creo que luego Flick sobre todo conectó muy bien con la parte humana. Es un entrenador que sabe gestionar muy bien al jugador, que sabe sacar la mejor versión de sí mismo. Lo vemos en el Bayern, donde podemos decir que también llegó en un momento de dudas, después de Niko Kovac, que no parecía que pudiese arrancar ese proyecto, y logró lanzarlos al sextete. El Barça se quedó a unos minutos de poder disputar una final del Champions con una plantilla que al inicio era muy corta, porque tenía muchas lesiones, lesiones muy importantes, había titulares que estaban fuera y realmente no tuvo una pretemporada normal. La pretemporada con la Eurocopa, con los Juegos, tenemos la Copa América también, perdón, tuvo muchos futbolistas fuera, ¿no? Entonces, realmente fue empezar ya y el jugador estaba adaptado a una idea totalmente nueva. Entonces, yo le doy mucho mérito a Flick por cómo conectó rápidamente con el vestuario, por cómo fue capaz de entender al jugador. Y a partir de ahí, evidentemente, creo que el Barça recuperó un poco de ese talento que estaba dormido, de esa capacidad de pensar sobre sí mismos como lo que eran muy buenos jugadores y al final de temporada se vio, porque el Barça yo creo que una vez vimos el nivel de Pedri, el nivel de Cubarsí, de Lamine evidentemente, de Rafinha, de Frenkie, etcétera, pues fue un equipo que pudo realmente tener un rendimiento sostenido muy alto y ahora yo creo que la gran dificultad siempre está en el año 2 de mantener ese nivel de intensidad, de ritmo, de juego y seguir evolucionando como parece que tiene que ir el proyecto. Un poco ligado con lo que comentabas, mucha gente ahora se iba comentando durante el verano que quizás el Barça de esta temporada perdía hambre, que a lo mejor Lamine Yamal empezaba a correr menos hacia atrás, que a lo mejor empezaba a poner pues caritas de un chaval de 18 años. Y creo que en relación a eso, Hansi Flick está, por así decirlo, insistiendo mucho, al menos lo que se ve de puertas hacia afuera, en mantener ese hambre competitivo. Ya vimos el otro día ganando 0-2 en Son Moix, como no era una crítica, pero sí que decía que no le gustaba el rendimiento que tuvo el equipo en ese partido. Cierto es que puede haber un bajón de nivel, evidentemente lo habrá, pero está por ver cómo de gradual va a ser el bajón de Rafinha. Puede haber bajones a nivel de el puesto delantero con Lewandowski, la baja de Íñigo Martínez, a ver cómo se adapta Jan García a jugar competición europea. En todo caso, creo que, como digo, Hansi Flick está insistiendo mucho en mantener ese hambre competitivo, porque aún así el Barça, como dice, se quedó a unos minutos de disputar la final de Champions, y creo que el objetivo está ahí, ¿no? En mantener ese, como digo, hambre competitivo, esas ganas y esa ilusión por querer ganar. Sí, fíjate que yo creo que todo el tema al final de la competitividad, de ese hambre, de ese querer ganar, creo que en el Barça son pecados todavía de juventud que no creo que vayan a cometer, porque estamos hablando de una plantilla muy joven que yo creo que ha ganado poco. Es verdad que el año pasado el Barça ganó 3 de los 4, ¿no? Que es solo la Champions se quedó fuera, pero aún así es un equipo al que le quedan muchas cosas por hacer. Entonces yo creo que ese síndrome de un poco la barriga llena, que al final es lógico en todos los equipos, todos los ciclos de toda la historia ha sucedido. Yo creo que el Barça no está todavía en ese punto, ¿no? Y al final creo que Flick es el entrenador ideal, porque es el entrenador que es capaz de meter ese, diríamos, ese palo después de debutar en Liga, ganar 3-0 y dar ese toque de atención al jugador. También con Fermín, dijo que le había gustado mucho en el final de la pretemporada, pero que no al inicio, que no había estado al nivel, ¿no? Creo que es un entrenador muy honesto, muy transparente, muy directo, lo dijo el propio Rashford hace poco, que es muy directo con el jugador y creo que eso permite también que esté conectado permanentemente a lo que es la tensión competitiva y además, lo que te decía antes, creo que hay una plantilla mucho más extensa, entonces yo creo que se puede haber rotaciones, que si un futbolista baja un pelín de nivel puede entrar otro. El año pasado, sobre todo hasta enero, era muy difícil. Y una vez en enero recuperas al grueso de la plantilla, meter a jugadores en dinámica que estaban fuera con el equipo ya en velocidad de crucero es muy complicado. Así que vamos a ver, yo creo que es una temporada muy diferente. Y me va a costar ver, por ejemplo, lo que hemos año pasado de un Barça que tuvo esos 2 meses en Liga donde sumó apenas 4 o 5 puntos. Eso me cuesta más verlo porque creo que hay más profundidad y el jugador estará más conectado. ¿Y qué objetivos crees que se le puede pedir a este Fútbol Club Barcelona? Porque yo creo que pedirle ganar todo es una temeridad, pero ¿cuál crees que son los objetivos que se le pueden pedir al Barça? ¿Conquistar sí o sí algún título? ¿Llegar al mes de abril-mayo con todas las competiciones en juego? Yo al final pienso que lo que decías, ¿no? Un poco de exigir títulos, o sea, exigir todos los títulos a un equipo me parece siempre una absoluta burrada, porque hablamos de competición, sobre todo la Champions, que depende mucho del detalle, de los estados de forma, de muchos factores, a veces alienos incluso al propio equipo. Yo creo que al Barça la exigencia es, evidentemente, tiene que ganar algún título. O sea, el Barça viene de ganar los 3 títulos nacionales que disputó y además yo creo que con suficiencia en algún caso.
Creo que el Barça, por lo tanto, está en una tesitura en la que parte con ventaja respecto a sus máximos competidores en la Liga, y por lo tanto en Copa, Supercopa, etcétera. Y luego, sobre todo en Champions, yo creo que el Barça a octavos, cuartos, sobre todo cuartos, yo creo que va a estar. Es decir, yo creo que es un equipo que, a diferencia de otros años, donde el Barça no sabíamos si iba a superar la fase de grupos, no sabíamos si iba a llegar más lejos de los octavos, yo creo que a los cuartos de final, si no se tuerce nada, si el equipo no tiene un bajón inesperado, no hay grandes lesiones, a partir de ahí veremos, ¿no? Dependerá un poco de cómo lleguen los grandes de Europa, pero yo al Barça en Europa no le pido que gane la Champions, ni mucho menos, sino que como el año pasado la compita. Y creo que el año pasado hubo muchos errores también individuales, errores colectivos en la gestión de los resultados que impidieron que el Barça pudiese estar en esa final. Entonces, vamos a ver si han aprendido de ello y pueden mejorar. Pero evidentemente yo creo que pasarlo bien y disfrutar, como fue el año pasado, porque al final vemos el fútbol, ¿no? Por estas cosas y a partir de ahí va a depender también del nivel de los rivales, que el año pasado el Real Madrid tuvo una temporada muy floja y yo creo que se ha reforzado, así que vamos a ver el Real Madrid qué batalla plantea en Liga, porque yo entiendo que va a ser bastante superior. Habrá que ver cómo evoluciona la temporada y si terminan cumpliéndose los objetivos, porque como dices, creo que el Fútbol Club Barcelona, no solo al aficionado culé, sino a todos los aficionados al fútbol español, nos hizo disfrutar mucho con su juego. En cuanto a la plantilla, lo que es la plantilla, se ha producido la baja de Íñigo Martínez en un periodo en el que no se esperaba, quizás se esperaba que se fuera libre el año siguiente, pero ¿cómo crees tú que puede solventar el Barça esa baja? Porque sí que es cierto que en el partido contra el Real Club Deportivo Mallorca fue Araujo el compañero de Cubarsí, pero no sé si piensas que no compensa demasiado cambiar el perfil a Cubarsí para mantener a Araujo en derecha. No sé si crees que Christensen, a pesar de sus problemas físicos, puede ser ese central izquierdo. No sé si Gerard Martín, porque Gerard Martín creo que seguirá teniendo continuidad en el lateral izquierdo por las lesiones de Valde, a pesar de la irrupción de Jofre Torrents. Creo que serán los tres los que vayan rotando en esa posición. Y es algo que yo tengo ese pensamiento, quizás es un pensamiento que no ha salido demasiado a la luz, no es demasiado popular. Creo que vamos a ver bien a Eric, bien a Koundé siendo la pareja de Kouassi o bien a Eric o bien a Koundé como lateral derecho. ¿Cómo crees tú que puede encajar esa pareja de Kouassi con ese lateral derecho? Yo creo que por muchos bailes de nombres que podamos hacer, pero al final la baja de Íñigo es muy dolorosa, es muy estructural, el Barça necesita encontrar una pareja, porque sobre todo para el sistema de juego de Flick, que es un sistema de juego basado en la trampa, en el engaño, necesitas encontrar esas sinergias, esa capacidad para dos jugadores, como pasó con Kovacs y con Íñigo, que se entiendan con una mirada, que sean capaces de llevar al límite el fuera de juego. Y evidentemente yo estoy contigo en que vamos a ver distintas parejas, porque el año pasado ni Christensen ni Araujo estuvieron disponibles hasta enero, en el caso de Araujo, y Christensen ya hasta abril-mayo. Entonces, estos dos jugadores van a tener mucho peso y los vamos a ir viendo. Pero yo creo que la idea de Flick es la de tener una pareja de centrales titular y luego ir pudiendo rotar, porque si empiezas a bailar y a meter muchos nombres, o corres el peligro de que no termine de cuajar, ¿no? Porque sabemos que Cubarsí va a ser el central titularísimo de este Barça y la duda está en quién lo va a acompañar. Yo creo que la apuesta del club y de Flick es la de Araujo, porque es un jugador que tiene, diríamos, una edad ideal para poder dar ese siguiente salto, son 26 años, es uno de los capitanes, tiene contrato, acaba de renovar hasta 2031. Christensen termina contrato este verano próximo, y es un jugador que decías tú, las dudas físicas. Entonces, yo creo que si el Barça ahora en el inicio de temporada puede apostar por darle confianza y continuar a Araujo y en 1 o 2 meses da un salto de nivel, habrá ganado mucho. En cambio, si ahora ya renuncia porque Araujo no está bien y empieza no ahora con Christensen, se lesiona, luego meto a Koundé, luego empiezo a mover y a quitar el árbol en defensa, quizás es peor. Entonces yo creo que va a ser Araujo, pero evidentemente si en 1 o 2 meses el central uruguayo no recupera su nivel, le seguimos viendo con dudas y el Barça no sigue siendo capaz de tener esa solidez en la línea defensiva, ahí yo creo que veremos otra cosa que seguramente será Christensen. Y estoy contigo, yo creo que tanto Eric como Gerard Martín me parecen los dos comodines, sobre todo Eric, y yo creo que Gerard lo va a querer explotar también como central zurdo en determinados escenarios, diríamos, más sencillos, más asequibles, pero que al final son dos jugadores que te pueden jugar tanto en el lateral como en el central. Y Koundé veremos. Yo creo que Koundé es más, yo lo veo ya más de lateral, pero es evidente lo que comentas, que es central de formación, ha jugado muchos más años de central, entonces no me sorprendería, aunque creo que para Flick la idea es que Koundé sea más ese lateral. Yo lo de Koundé más que nada lo comentaba eso. En el caso de que Araujo no rindiera, de que Christensen tuviera problemas físicos, y como comento, Valde también suele tener problemas físicos, y ahí tendrías que tirar de tanto Jofre Torrents
como Gerard Martín y lo comento por esa vía de que no tienes otra y creo que sí que sería más productivo tener a Eric como lateral y a Koundé de central que viceversa. Entrando en lo que es el mediocampo, la temporada pasada comienza Marc Casado con Marc Bernal, luego Marc Bernal sufrió esa lesión del ligamento cruzado, Marc Casado continuó siendo importante hasta la llegada de Frenkie de Jong, que tuvo una gran mejoría desde aquel partido en el Clásico, teniendo también a Gavi como recurso, teniendo a Pedri como uno de los mejores jugadores del mundo. Y ahora, como comentaba Marc Casado, fue importante la temporada pasada. Esta temporada evidentemente no va a ser tan importante y parece que el Barça quiere desprenderse de él a modo de venta. Marc Casado parece que no quiere salir porque yo creo que es de los más culés que puede haber en la plantilla. Lo veo como un futuro capitán en el Fútbol Club Barcelona. Además, era como esa extensión del entrenador dentro del campo que es muy valioso en una plantilla. Es un jugador que cumple siempre en cualquier escenario, diría yo prácticamente. A no ser que el rival esté demasiado encerrado, que ahí sí que puede tener más limitaciones, pero yo creo que el Barça pierde más que gana con la venta de Casado por esos 30 millones que se hablan, porque no sé yo si el Barça acudiría al mercado con los problemas económicos que tiene. Entonces, ¿cómo valoras tú esa venta de Marc Casado? ¿Crees que el Barça gana más que pierde más que gana? Yo pienso que lo has definido muy bien. Casado fue una sorpresa brutal el año pasado. Todos los entrenadores que había tenido incluso pues alucinaban con el rendimiento que estaba teniendo, porque yo creo que nadie esperaba que fuese un jugador titular en el Barça. Ya no solo titular, sino que durante unos meses, de septiembre a noviembre, sobre todo diciembre, fue de los 4 jugadores más importantes del equipo, por estructura, por compromiso táctico, por capacidad de hacer jugar al equipo, y tuvo un rendimiento muy, muy alto. Pienso que es un complemento de plantilla absolutamente imprescindible, porque al final es lo que dices tú, es un sentimiento culé muy fuerte, es un jugador que siente mucho los colores, que tiene además dentro suyo esa resiliencia que le ha permitido ir escalando poco a poco, de ser siempre un jugador tapado, de nunca ser la bandera de ninguno de sus equipos en categorías inferiores, y a pesar de eso terminar llegando al primer equipo. Creo que es un jugador que no se va a quejar nunca del rol que vaya a tener, porque yo creo que él aceptó que el año pasado era muy difícil repetir, diríamos, lo del año pasado en temporadas venideras, porque al final estaba lesionado Frenkie de Jong, porque Marc Bernal se lesionó, Gavi regresó también en noviembre de unos cruzados, y esta temporada ya, salvo Marc Bernal, le tienes a toda la plantilla disponible, pero es un complemento muy valioso y, como decías tú, a nivel de liderazgo, de conexión con el entrenador, de mantener la intensidad en el día a día, es muy valioso. Y entonces yo creo que el club, evidentemente, es un tema meramente económico, en el caso de que esté sonando este rumor, porque no hay una explicación, porque a diferencia sería de un jugador que te pidiese salir porque quiere jugar, pero en el caso de Casado no es así. Entonces, yo creo que para el Barça haría bien en mantener a Marc Casado esta temporada, ver cómo evoluciona el centro del campo, ver qué necesidades te pueden ir apareciendo, y luego en el verano que viene, 2026, y así ahí tomar alguna decisión, porque yo soy de los que piensa que es muy complicado mantener tantos jugadores para 3 posiciones, jugadores tan competitivos, de tanta calidad, y que ninguno termine mosqueado, porque por mucho que Hansi Flick lo gestione bien, el futbolista es egoísta de naturaleza, y al final un Gavi o un Fermín siendo suplentes con el rendimiento que están teniendo es difícil. Entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona, pero evidentemente hay ese componente que señalabas, que es el de ser canteranos, que eso tiene un peso específico de querer triunfar en el Barça y de tener ese factor más extra de paciencia. Pero en el caso de Casado, yo pienso que no es un jugador que él vaya a pedir o exigirse el titular, y por lo tanto ese futbolista de plantilla que te redondea una idea y te permite tener mucha más profundidad y, repito, conectar al equipo en momentos quizás de duda o de desconexión. Justo comentabas esos dos nombres que a priori son suplentes, pero que tanto el final de temporada pasada como en esta pretemporada han dado un paso hacia adelante, que son los nombres de Gavi y de Fermín. Fermín a priori parte como suplente de Dani Olmo, los dos tienen problemas físicos. No sé si Gavi puede ser ese hombre que sea el jugador que te dé estabilidad en esa posición cuando ninguno de los dos esté, porque pienso que habrán escenarios en los que no estén. Gavi te puede actuar en el doble pivote. No sé qué encaje le pueden ver al paso hacia adelante de Gavi. El paso adelante de Fermín está claro. En esa media punta cuando se lo impidan los problemas físicos. ¿Y dónde ves el encaje de Gavi? Porque yo sí que veo ese Frenkie de Jong más Bernal junto a Pedri totalmente inamovible. A ver, yo creo que el caso de Fermín es un falso suplente, porque al final terminó jugando prácticamente lo mismo que Dani Olmo,
pienso que ya hablamos de ese jugador número 12 por excelencia, incluso número 11, porque sí que tanto Fermín como Olmo se comparten mucho los minutos, porque bien Olmo también es irregular en su rendimiento y cuando vuelve de una lesión necesita ciertas semanas para volver a readaptar su físico a la máxima competencia. Y eso yo creo que frena un poco, digamos, la posible progresión de Dani Olmo en el Barça. Entonces yo creo que ahí Fermín siempre está al acecho y es un jugador que todavía con su intermitencia, porque todavía es un jugador intermitente, tiene unas virtudes, sobre todo tanto físicas, también yo creo que mentales. Es un jugador que siempre va a estar conectado a lo que sucede en el partido, que siempre va a pelear cada balón y luego técnicas. Un jugador con una gran virtud de eliminar los rivales, de llegar de segunda línea, va a tener muchos minutos. El caso de Gavi, yo creo que con Gavi la gente muchas veces tiende a olvidar parte del pasado de Gavi. Yo creo que ahí en el Betis, además, que es canterano bético, pues seguramente también lo tengáis más visto. No dejamos de hablar de un jugador técnicamente muy, muy, muy bueno, que al final él con 16 años termina haciéndose o abriéndose hueco en el primer equipo por eso, no porque pelee, no porque vaya a todas, que evidentemente también, pero sobre todo porque a nivel técnico estaba a la altura de sus compañeros. Y luego, él es un futbolista que tiene que encontrar un poco el juego que tiene dentro, porque yo creo que él es un futbolista que ha ido teniendo distintas fases en su juego y ha pasado por muchos, muchos sitios. Con Xavi era prácticamente un falso extremo, más relacionado con la presión, con todo lo que tenía que ver con generar mucha tensión en la defensa rival. Luego, en su etapa final de Xavi, pasó a ser más un interior, y con Hansi Flick ha jugado tanto de falso extremo, de media punta, de interior, de medio centro. Entonces es muy polivalente Gavi, porque tiene mucha capacidad técnica, mucha capacidad de ganar duelos, también tiene llegada, hemos visto, perdón, a Gavi marcar muchos goles con ambas piernas. Yo creo que tiene que ir definiendo su fútbol, pero mientras lo va definiendo, para mí es el tercer centrocampista del equipo en la base de la jugada. A poco que Frenkie no esté bien, va a entrar Gavi. Si Pedri necesita descansar, va a entrar Gavi. Y en la media punta, si no hay lesiones, incluso puede entrar Gavi también. Marc Barnal, yo esta temporada creo que va a ser la última opción, incluso por detrás de Casado, a no ser que regrese muy bien de la lesión, pero me extrañaría. Y yo creo que Gavi es un jugador perfectamente capaz de ser titular en el Barça. Lo creo firmemente, creo que tiene que entender un poco cuál es su voz en el equipo, porque ha hecho tantas cosas que a veces te puedes diluir entre tantas voces, y una vez lo haga, a nivel técnico, a nivel táctico y a nivel físico, lo tiene todo para ser un futbolista titular en el Barça. Vamos a ver, pero yo estoy convencido de que Gavi va a ser muy importante, ya la pasada temporada lo fue, y después de ya haber olvidado esa lesión, creo que todavía va a tener mucha más relevancia que en el anterior curso. Sí, ahora Gavi ya después de ese año, porque yo pienso que cuando te rompes el ligamento cruzado tienes ese año de recuperación, por así decirlo, inactiva y luego tienes el año siguiente, la temporada siguiente, como recuperación, por así decirlo, activa. Y este puede ser también, como dices tú, el año de recuperación activa de Marc Bernal y Gavi yo creo que ya está totalmente recuperado. Y como dices, hay que encontrarle esa, no esa posición fija, pero sí ese rol dentro de la plantilla porque hemos visto jugadores también como Saúl Ñíguez en el Atlético de Madrid, que sí que se le cambiaba demasiado de posición, sin un rol fijo y al final terminó perdiéndose. Luego ya, entrando con el tema del delantero, es un dilema interesante, creo yo, porque sí que es cierto que Lewandowski tuvo un buen tramo de temporada pasada, pero es un delantero mayor, es un delantero que puede pegar un bajón, de hecho yo creo que ya lo ha pegado. Ferran Torres es un jugador que ha mejorado una barbaridad la temporada pasada, sobre todo a nivel de apoyos, a nivel de aspectos técnicos con la pelota. Creo que también Marcus Rashford puede actuar en esa posición, puede actuar Rafinha, puede actuar Dani Olmo en ciertos casos. ¿Cómo crees tú que puede tender ese Barça de Hansi Flick? ¿Crees que puede haber un cambio de sistema hacia una doble punta mucho más móvil sin realmente tener un punto de referencia? Porque yo creo que también el fútbol últimamente está tendiendo a ese tipo de sistemas asimétricos, ese tipo de sistemas con mucha movilidad, sin por así decirlo, roles fijos dentro del campo, pero a la vez teniendo jugadores muy especialistas. Y entonces yo creo que el Barça de Hansi Flick puede evolucionar, puede tender a esa doble punta con mucha movilidad dentro del campo. Yo creo que Lewandowski tiene mucho gol, porque al final fue el máximo goleador de un Barça que marcó tropecientos goles el año pasado, pero es un determinado tipo de gol. Es decir, al final tenemos que analizar qué goles marca Lewandowski y cuáles con Lewandowski en el campo el Barça no puede marcar, porque también cuando tú tienes a Lewandowski pagas un peaje en forma de poder atacar menos la profundidad, en forma de quizás ser un equipo más rígido en determinados momentos. Y con Ferran Torres, sobre todo este Ferran, porque es un Ferran que
a nivel emocional está con la flechita para arriba y eso le permite tener muchas situaciones de gol y marcarlas. El otro día en el Mallorca, en el campo del Mallorca, el gol que marca, ese disparo desde fuera del área a la escuadra, es un disparo que transmite confianza. Es decir, no, no, es que ahora dame el balón que yo voy a marcar. Antes, en su primera etapa, a Ferran le costaba mucho, necesitaba 6 ocasiones claras para marcar un gol, ¿no? Entonces eso se ha invertido y con todo ello, yo creo que Ferran es un jugador que te aporta muchas cosas en ataque, porque yo creo que tiene una gran relación con Lamine en ese desmarque. Es un futbolista que de espaldas también es lo suficientemente fuerte como para gestionar las descargas. Es verdad que ahí para mí Lewandowski es superior todavía a nivel técnico, pero Ferran yo creo que ofrece más dinamismo. Y luego está el nombre de Rashford, que decías que yo creo que a priori Rashford va a partir como extremo izquierdo, porque creo que la delantera y hay esos dos nombres como Lewandowski como Ferran, pero también puede terminar si se juntan Rashford y Rafinha, lo vemos en el Gamper, intercambiando posiciones, siendo una delantera mucho más fluida, mucho más móvil, y yo creo que el Barça va a evolucionar hacia allí. Es decir, pienso que al final Lewandowski va a tener un papel importante, muy importante, pero no tan importante como hace un año, porque tienes más certezas competitivas, porque tu delantera es mejor y porque creo que así te vas incluso a poder reservar Lewandowski para determinados momentos de partido, para determinados encuentros y poder dosificarlo más. No puede volver a jugar tantísima cantidad de minutos como el año pasado. Entonces, yo creo que hay muchos encuentros en los que tanto Ferran como Rashford tienen que ser titulares, porque también Rafinha solo se perdió 2 partidos el año pasado, que fueron después del parón de selecciones, porque estaba medio tocado. Entonces, Rafinha lo jugó todo. Y eso me parece a mí que es insostenible también otra temporada más. Y el Barça ahí va a tener que mover o agitar el avispero, buscar nuevas fórmulas. Yo creo que todo pasa un poco por ahí, porque Flick amplíe el horizonte de expectativas y empiece a buscar nuevas sinergias. Lamine Yamal, Rafinha quizás más abierto con Rashford un día, luego Ferran y Rashford, luego meter incluso a Dani Olmo de falso 9 y Rashford en banda. Ir buscando soluciones para que la delantera esté fresca y puedas ir además sorprendiendo al rival, porque ya estamos viendo que los rivales cada vez más van a tratar de encontrar esa solución al Barça y va a tener que anticipar a posibles problemas. Sí, en este mercado de verano, sobre todo en ataque, ha ganado mucha más variabilidad, mucha más riqueza táctica, porque a grosso modo ha cambiado a lo que sería Ansu Fati y Pau Víctor por un Ronny Bardaggi que tiene buena pinta y Marcus Rashford. Entonces, en ese sentido, ha ganado mucho fondo de armario. Si por algo es conocido el Fútbol Club Barcelona en lo que es el ecosistema de España, es por tener, si no la mejor, la segunda, tercera, mejor cantera, no sé si de España, de Europa o incluso del mundo. Ha salido de la actual plantilla Lamine Yamal, vemos ahora a Jofre Torrens, Alejandro Valde, Héctor Ford, que no va a tener mucho protagonismo, pero es un gran jugador de cantera, nombres como Eric García, en fin, una infinidad de nombres, tanto en este Barça como en anteriores. Y ahora en esta pretemporada ha surgido el nombre de Tony Fernández, ha surgido el nombre de Dro. ¿Qué nombre crees que aún no sabemos, aún no conocemos, el público, por así decirlo, más popular? ¿Qué nombre crees que puede salir esta temporada, ya no para primer equipo del Barça, sino ya más pensando en el largo plazo? Bueno, yo creo que el Barça vive un momento muy dulce en su cantera. Al final aquí tiene que coincidir distintas cosas, que las generaciones sean buenas, porque hay generaciones que no tienen jugadores o no tienen esos jugadores especiales y eso cuesta más, pero como la generación 2007, cuando ya desde pequeños juntas a talentos del nivel de Cubarsí, de Lamine o de Mar Barnal, hace que ese entrenamiento cada 3 días, perdón, casi cada día, termine elevando el rendimiento del futbolista en edades muy tempranas exponencialmente y ahí han llegado bastantes jugadores. La generación 2008 con Dro, con Tony, por ejemplo, con Guille Fernández, es muy buena. Hay jugadores también que Andrea Natali se fue al Leverkusen hace un verano y es un central que tenía proyección también de poder llegar. Creo que en el 2008 hay un portero muy bueno, para mí el mejor de la cantera, que es Iker Rodríguez, que es un portero muy completo, es corpulento, juego de pies muy bueno, gran parador bajo palos. Creo que tenemos que anotarlo porque esta temporada seguramente va a estar con el juvenil A, pero va a tener, yo creo, expectativas a medio largo plazo de ir escalando posiciones. Hay un delantero centro también 2008, Óscar Gistau, que el año pasado ya debutó con el filial y me parece que es el proyecto delantero muy bueno del Barça, un jugador que sufrió una grave lesión muscular el año pasado, pero es un delantero alto, potente al espacio, buen juego asociativo, con mucho gol y que vamos a ver qué sucede. Pues esta temporada en teoría va a estar con el filial del Fútbol Club Barcelona, a pesar de ser todavía juvenil de segundo año. Yo creo que es un jugador a notar. Y luego, para mí, la categoría 2009 también es buena. Creo que es una generación bastante buena del Barça, sobre todo jugadores como Orián Goren, es un interior de muchísima calidad, que el año pasado, siendo cadete, ya estaba con el juvenil.
es un perfil parecido a Pedri, por citar un jugador de mucha capacidad asociativa, muy técnico y que yo creo que tiene muy buena pinta. También está Sergi Mayans, un central zurdo de mucha calidad con el balón, muy fuerte y alto. Vamos a ver, yo creo que el Barça vive momentos muy dulces y al final eso también es imprevisible porque jugadores como Casado, que parecía que nunca eran como los destacados y terminan llegando más tarde, nombres como Fermín, que tienen que marcharse fuera porque físicamente no han dado el salto, y luego sí, jugadores como Gavi, jugadores como Barnal, como Cubarsí o sobre todo Lamin, que ya desde pequeños les ves ese algo distinto, ¿no? Y hay evoluciones muy rápidas, como el caso de Jofra, que pasa del cadete al filial prácticamente. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, así que estoy abierto también a sorpresas esta temporada, en clave cantera, pero hay muchos nombres que tienen opciones de poder ir llegando. Lo hemos visto este verano, citabas tú el nombre de Dro, jugador que prácticamente no ha jugado con el Juvenil A, que no ha debutado con el filial y que ha sido de los que más le ha gustado a Flick. Entonces, siempre digo, ¿no? La categoritis que tenemos muchas veces de no, es que este jugador está en el A y el otro en el B, da absolutamente igual, porque al final hay procesos formativos, hay tiempos distintos, y en el caso del Barça eso se ve más que en cualquier otra cantera, porque también es la que más sigo, pero porque hemos visto muchos casos en los que han terminado teniendo éxito a pesar de estar quizás en categorías menos, diríamos, de menos vuelo. Apuntados quedan los nombres. Ya entramos en el último, por así decirlo, bloque de la charla. Es un bloque de pronósticos, son preguntitas rápidas en los Ujú. que sueltas un nombre, sueltas una posición y ya terminamos. Mejor jugador para esta temporada en Fútbol Club Barcelona. Lamine Yamal. Jugador revelación. Gavi. Jugador de excepción. Mm, Araujo. Y ya por último, puesto en Liga, Primero. Copa del Rey Voy a decir final. y Champions League. Venga, voy a decir campeón. Ojo, optimista, ¿eh? Optimista, sí, sí. Yo creo que el Barça este año tiene un equipo mejor, me parece, el año pasado. Y al final ya digo, creo que la Champions he dicho a ver si sonase la flauta, decir campeón, porque la verdad que la Champions es la peor competición del mundo para hacer ningún pronóstico, porque luego los grandes van cayendo poco a poco y ya sabemos cómo va el tema de las lesiones, que mira el Manchester City, no hace un año lo que pensábamos con el Balón de Oro Rodri y demás, y luego la peor temporada del ciclo Guardiola, así que vamos a ver, tocamos madera, que esto no suceda con el Barça. Creo que es la competición sin duda que más sorprende año a año porque es casi siempre, casi nunca gana el mejor. Siempre cuando esperamos que gane pues el City de los últimos años de Guardiola, el Real Madrid, casi nunca suele ganar el favorito y llega alguien de segundo plano y termina conquistando el título. Así que aquí termina el vídeo. Ha sido un auténtico placer poder charlar contigo después de soy un consumidor tuyo casi a diario, de lunes a viernes en tu canal y siempre es un placer. No, muchas gracias, Víctor, por la invitación y por la iniciativa también de tu canal, que pinta muy chulo. Así que nada, si os gusta este tipo de contenido, darle a like, suscribiros para ver más contenido de este tipo, comentar qué os ha parecido la charla, qué esperáis de Fútbol Club Barcelona, qué opináis de la baja de Íñigo, del tema del delantero centro. Y como digo, siempre nos vemos en el siguiente vídeo.